quisiera saber cuáles son las variantes que está confirmado existe en Guatemala y cómo llegaron a confirmar su existencia. O sea, cómo de repente dijo, no, aquí hay algo raro, ¿verdad? Aquí en Ok. Guatemala. Empecemos si quiere por esto último, empecemos al revés. Hay criterios de inclusión para decir, ¿Ok? esto es un sospechoso de que sea una variante, digamos, de preocupación. Hay dos tipos de variantes, si quieren empecemos por ahí, hay dos tipos de variantes. La primera variante es lo que, y eso está definido por la OMS, entonces, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, la primera es variante de preocupación o VOC en inglés, que es variant of concern, dicen en inglés, ¿verdad? Que es variante de preocupación. ¿Y por qué son de preocupación? Porque son variantes que ya se han observado, primero, que pueden producir brotes grandes, ¿verdad? Y pueden producir un montón de casos, y además de que pueden producir un montón de casos, también pueden presentar una severidad en los síntomas, digamos. Esto quiere decir que las personas pueden presentar más rápido la sintomatología o un poco más agresiva, digamos, en ese sentido, que la gente se va a desmejorar mucho más rápido, por un lado. La otra es de que pues, es más infectiva, como puede causar brotes más intensos, pues significa que tiene más infectividad. Otra característica que tienen las cepas de preocupación o las VOC es de que también se ha demostrado que en algunos casos pueden demostrarse tener menos eficacia a los tratamientos, en este caso las vacunas o la utilización de anticuerpos monoclonales, que aquí en Guatemala no se utiliza, pero en Estados Unidos y Europa es un tratamiento que se ha estado usando y que se ha demostrado que estas variantes son como más resistentes, digamos, a este tratamiento. Y por otro lado también se ha observado que las pruebas diagnósticas, por las mutaciones que presentan las variantes, algunos tipos de pruebas diagnósticas pueden presentar fallos y no detectarlas, ¿sí? Entonces realmente si usted suma todas las características ya en salud pública, pues como el nombre lo dice, ya preocupan, porque entonces puede tener un impacto severo en los sistemas de salud. Mientras más gente tengamos infectada, siempre va a haber un porcentaje, ya por la epidemiología que se ha demostrado de la enfermedad, va a haber un porcentaje pequeño que se va a complicar. Pero no es lo mismo hablar de 100 personas infectadas y esas se van a enfermar de gravedad 5, que hablar de tener 30,000 personas enfermas, por ejemplo, y usted sabe que ahí se le va a multiplicar la cantidad de personas críticas, y si uno no tiene, digamos, servicios robustos o que vayan a alcanzar, digamos, para cubrir a toda esa demanda, también la falta de servicio tiene un impacto en la mortalidad de las personas. Entonces, la gente al final puede morir no solo por tener, digamos, el COVID, sino también porque no se le atiende. Y eso es un fenómeno que no solo acá está pasando en todo el mundo, que han Sí. sido tantos los casos que no se ha dado abasto a los sistemas de salud para poder atenderlos, ¿verdad? Entonces, en este grupo VOC o de preocupación, hasta el momento hay 4, alfa, beta y gamma, que son las que están ya descritas. Alfa es lo que antes le llamaban como, también para no satanizar los lugares, ¿verdad? O estigmatizarlos, digamos, tú les pusieron otros nombres, pero alfa es la que se encontró primariamente en el Reino Unido o en la Gran Bretaña, ¿verdad? Ajá. Beta es la que se encontró primariamente en Sudáfrica. De ahí está Gamma, que es la que se encontró en Brasil, y Delta, que es la que se ha encontrado en la India. De momento, esas son las 4 que ha definido como VOC la OMS. Y luego tenemos otro grupo más grande, ¿sí? Más grande que tenemos de, ¿cómo se llama? Un grupo de variantes que se llaman variantes de interés, que se ha visto de todas esas características que le mencioné, que solo cumplen con un criterio, no cumplen con todos. Entonces, son de interés porque hay que vigilarlas y ver realmente cómo están evolucionando, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo que es la famosa variante Epsilon, que es lo que antes se le llamaba la variante californiana, que de hecho esa ya la reportamos acá en Guatemala, que lo que se ha demostrado nada más es de que tiene un 20% más de transmisibilidad aproximadamente, ¿verdad? Entonces es un poco más fácil de transmitir, pero no muestra todas las demás características como para decir que es de preocupación. Entonces tenemos VOC y las VOI, que son las de variantes de interés. Entonces, en Guatemala, hasta la fecha de estos grupos grandes hemos encontrado 5.
tres que son BOC, que es alfa, beta y gamma, que ya están acá, digamos, circulando, no sé lo que detectamos ya, y tenemos dos variantes de interés, que es epsilon, que es la que le decían de California antes, y también tenemos iota, que es otra variante que se originó en Estados Unidos, y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas personas que viajan hacia los Estados Unidos, ya sea por familia, creo que todos tenemos familiares en Estados Unidos de una u otra manera, y también mucha gente que ha ido a vacunarse y ha regresado, ¿verdad? Sobre todo en los últimos meses. Entonces, tenemos un flujo migratorio constante con Estados Unidos. Esos son los 5 que hemos encontrado. Y para terminar de completar la respuesta de su pregunta, Rodrigo, estas muestras se trabajan con criterios. Por ejemplo, si alguien viajó y regresa positivo, es un criterio para decir, bueno, puede traer una VOC. Brotes masivos, por ejemplo, que tengamos casos como lo que pasó en Chiquimula, por ejemplo, que hubo un aumento de casos abruptos de una semana para otro. Y realmente en esta información que hemos dado, ya hemos nosotros reportado que, por ejemplo, en Chiquimula o el Progreso se han reportado VOCs también. Eso explica perfectamente por qué hubo un repunte de casos. Por ejemplo, muestras que provengan de lugares fronterizos también, muestras de personas que han tenido sintomatologías diferentes a las que ya se esperan, también son candidatas para hacerlo. Y así hay una serie de criterios, ¿verdad? Para poder hacer la prueba y poder determinar entonces si hay una VOC o no, ¿verdad? Buenísimo, gracias por tan buena información, licenciado. Me queda la duda, entonces, ¿usted nos puede confirmar, no hay variante Delta en Guatemala? Si hay, no se ha comunicado o se sospecha, no se han realizado todo este tamizaje, ¿cómo podemos entender la situación al 24 de julio? Muy bien, Rodrigo. Sí, yo creo que esta es información muy importante. Yo creo que también el rol que tiene el Laboratorio Nacional de Salud es no solo el de mantener informado a las autoridades de esto para la toma de decisiones, porque eso ya es algo que se tiene que tomar a nivel de autoridades y a nivel político, digamos, muchas cosas, o técnico político, digamos, pero también yo creo que es importante que esta información llegue a la población. Nosotros, en conjunto con el Departamento de Epidemiología, hemos sacado alertas epidemiológicas que son públicas cada vez que tenemos un nuevo reporte, cuando obtenemos resultados de todo lo que tamizamos localmente y de lo que estamos mandando a Panamá. Y cuando digo tamizado, si quiere le voy a explicar qué es lo que estamos haciendo ahorita en el Laboratorio Nacional de Salud. Para responder rápido a lo que usted me pregunta, Delta de momento no hemos encontrado. Eso es algo así. No tenemos información de que tengamos eso, pero también tomemos en cuenta que ahorita nosotros estamos secuenciando muestras de junio, de julio también, ¿sí? Y es muy probable que ahí sí lo encontremos, porque las variantes no es que broten automáticamente en todos lados, sino que tienen que llegar. En el caso nuestro tenemos que buscarlas. Entonces, justo esta semana que acaba de pasar, Costa Rica ya reportó sus primeros 16 casos de la variante Delta en su país. O sea, significa que muy probablemente nosotros en estos días, en los siguientes resultados que vamos a tener, que tenemos pendientes que nos envíen, vamos a encontrar la variante Delta. No le digo que así vaya a ser, pero por los datos epidemiológicos que estamos observando, es una probabilidad muy alta. Estamos sobrepasando en estos momentos pues los 3,000 casos diarios. Eso no lo habíamos visto ni en el momento más duro de la pandemia o el pico más alto del año pasado. No tuvimos tantos casos. Solo una pregunta, ¿y esta cantidad de casos es con el mismo número de pruebas que el año pasado? A eso iba justamente, Rodrigo, que también hay que reconocer que se ha mejorado mucho la parte diagnóstica, sobre todo por la introducción y el uso ya generalizado y descentralizado, tanto del antígeno como de las pruebas moleculares. Entonces, digamos que en este caso la positividad anda rondando entre un 20 y 30%. Yo creo que las últimas semanas ha sido entre el 25 y 30% más o menos de positividad, que eso sí ya lo habíamos visto en la pandemia anteriormente. Quiere decir que tal vez si hubiéramos hecho más pruebas, hubiéramos encontrado datos parecidos, pero yéndonos a los datos brutos acumulados, no habíamos tenido
tantos casos como ahorita, y eso se explica porque sí, tenemos de hecho ya 3 variantes BOC aquí en Guatemala y se explica perfectamente, es lo que ha pasado en otros lugares. Y si tenemos la variante Delta, también es un motivo de preocupación porque esta, como ya hablamos, se infecta de una manera mucho más rápida, es mucho más eficiente para pasar de persona en persona por la mutación que tiene. Por lo tanto, eso nos puede llevar a tener más casos y eventualmente colapsarnos los servicios de salud, cosa que ya, digamos, estamos teniendo nosotros límites de atención en salud pública. Estamos llegando al 100% de las capacidades que tiene tanto los servicios públicos, el IX, que es, digamos, el servicio social, o seguro social, perdón, y también los privados. Entonces, sí, servicios privados. Entonces, las personas, los pacientes que resulten con necesidad de ir a un hospital no van a tener a dónde ir. Entonces, en el Laboratorio Nacional lo que estamos haciendo actualmente es realizar RTs PCRs, hacer PCRs normales que me permiten a mí detectar las variantes alfa, beta y gamma. Entonces yo ahí ya no necesito secuenciar todas las muestras que a mí me lleguen. O sea, la idea aquí es hacer un filtro que me permita a mí detectar lo que ya sabemos que tenemos y aquellas muestras que me salgan, digamos, que sean sospechosas de que sean BOC, pero que no dieron positivo a estas 3, yo las pueda secuenciar y ahí es donde nosotros esperamos encontrar la variante Delta. Entonces se da cuenta, es una forma de hacer una búsqueda en un mar de muestras que hay, seleccionar lo que más fuertemente sospechoso sea que tenga una de las variantes, sobre todo la Delta, que es la que ahorita creo que nosotros estamos con mucha alerta, que estamos buscando y que queremos, digamos, encontrar ya, si es que está, encontrarla ya y dar la voz de alerta tanto a las autoridades del Ministerio de Salud del país como a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Ok, y en una de las entrevistas que pueden encontrar, amigos, en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales que le hicimos a la doctora Casali, hablamos un poco sobre la eficacia de las distintas vacunas con el coronavirus y la conclusión fue realmente hay que vacunarnos con la vacuna que tengamos enfrente porque todas tienen la eficacia suficiente como para evitarnos, como para que sea altamente probable que nos invite la muerte y evitarnos una hospitalización severa, ¿verdad? No evitan el contagio, por supuesto, que uno tenga coronavirus, pero evita que los síntomas sean tales que puedan llevarnos o a la muerte o a una hospitalización, ¿verdad? Entonces, funcionan de igual manera las variantes con las vacunas con las variantes, o no hay datos, o qué nos podría decir en este respecto. Sí, es un tema importantísimo, sobre todo ahorita que ya hay una disponibilidad mayor de la vacuna y que la gente pueda asistir. Eso ahorita la meta es vacunémonos todos los que podamos vacunarnos. O sea, respetando obviamente digamos, criterios de acceso a la vacuna que está dando el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy importante, Rodrigo, y qué bien que usted lo menciona, eso es importantísimo. La vacuna no evita que yo me pueda infectar de SARS-CoV-2, ¿sí? Lo que va a evitar es que la progresión de la enfermedad sea tal grado de gravedad que me lleve a mí a un hospital o que se me vuelva una enfermedad seria. Entonces, acá sí es importante decir que igual tenemos que seguir cuidándonos porque no sabemos si las personas con las que convivimos o que vamos a tener una relación en algún momento están vacunadas o no y les podemos llevar el virus. Entonces, eso es bien importante y eso es interesante que tenemos que tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Por otro lado, sí hay evidencia, Rodrigo, ya de hecho acaba de salir un estudio bien grande en Europa, en España, en el cual ellos midieron la eficacia de las vacunas, midieron 2 marcas que son muy utilizadas en el mundo, AstraZeneca es una y la otra es Pfizer, que de hecho aquí en Guatemala ya se anunció que Pfizer va a ser usada en algún momento y AstraZeneca es la que está usando todo el tiempo, o empezamos, no todo el tiempo, pero fue la que empezamos a usar, digamos, ¿verdad? Entonces, ellos demostraron en más de 30,000 pacientes vacunados con estas 2 marcas que
o esos dos tipos de vacunas que realmente no hay ninguna diferencia significativa entre la protección que brindan contra la variante alfa y la variante delta, que son dos de las variantes que más nos preocupan. En Guatemala, ahorita en el último informe que hicimos, sabemos que dentro de las BOC que hay, la predominante es la alfa, ¿sí? Eso puede cambiar, va a ir cambiando en el tiempo. Recordemos que como nosotros vamos importando las cosas, es probable que nosotros, nuestra fotografía de ahorita sea la de Estados Unidos hace algunos meses, porque se va moviendo la dinámica, ¿verdad? Poco a poco bajando, dijéramos. Exactamente, aquí vino más tarde, digamos, inclusive el SARS-CoV-2 original, porque la importamos. Entonces, toda esa situación es algo que tenemos que ir viendo, pero para estas dos variantes, alfa y delta, está demostrado, al menos en este estudio, que la eficacia no baja a un nivel que uno puede decir no va a dar protección. Entonces, ahí es donde hay que recalcar el mensaje que dio la doctora Casali. Yo estuve viendo la entrevista, yo ya la conozco, es una excelente infectóloga del Hospital Roosevelt. Y sí, el mensaje es vacunémonos con lo que tengamos, porque la mayor parte de vacunas dan protección contra las variantes que hay, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos estar tranquilos de que tenemos que hay protección, pero el reto entonces aquí es otro ya ahorita. El reto ahorita que tenemos como país, como sociedad y el sistema de salud obviamente también es vacunar a la mayor parte de la población posible en el menor tiempo, para evitar también que se vuelva esto un caldo de cultivo y surjan, de hecho, mutaciones derivado a la poca vacunación que se está haciendo. Entonces tenemos que hacerlo en un tiempo prudencial, ¿verdad?